buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en Debates Contrarreloj, este espacio de la Corporación Milenio que se ha abierto para promover la discusión, para promover el debate sobre temas de trascendencia nacional. Hoy, en vísperas de las elecciones locales que se realizarán el próximo 29 de octubre en todo Colombia, queremos proponerles para la reflexión, para la discusión, el tema del fenómeno que significan personas que han estado por fuera de la actividad política, de sectores que han estado por fuera de la actividad electoral y que últimamente han vivido en el escenario político electoral en Colombia. Hemos invitado a dos personas que simbolizan de muy buena manera ese fenómeno. El padre Gustavo Suárez, candidato a la gobernación de Boyacá, y al indígena guambiano Floro Tunubalá, candidato a la gobernación del Cauca. Un cura, un padre católico y un indígena guambiano aspirando a las gobernaciones de dos departamentos además muy tradicionales, Boyacá y Cauca. Es ese el tema que les queremos proponer hoy. Padre, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos en un minuto quién es usted y por qué es candidato a la gobernación de Boyacá. Sí, buenas noches, soy el padre Gustavo Suárez Niño, sacerdote hace 29 años de la diócesis de Huitama, Sogamoso, nacido en Boavita, en el norte del departamento de Boyacá, y fundamentalmente he asumido este compromiso, este reto que por iniciativa de un grupo de ciudadanos inconformes del departamento de Boyacá me propusieron y acepté esa propuesta por la corrupción, por el estado de abandono en que está nuestro departamento de Boyacá. Nuestra clase dirigente no ha sido suficientemente capaz de luchar en defensa de nuestro departamento. Sí, gracias, padre. Para nosotros es realmente muy importante esta discusión que vamos a propiciar esta noche, pero antes de ello queremos dar paso a unos mensajes comerciales. Muchas gracias. Ajá. Sí, buenas noches. Como les anunciamos hace un momento, antes de dar inicio a esta discusión con el padre Gustavo Suárez y con Floro Tunubalá, queremos dar una imagen del cambio que se viene registrando en el país en relación con nuevas corrientes y movimientos políticos. La Asamblea Nacional Constituyente fue el comienzo de la democracia local y alternativa. Desde su elección, los colombianos vivieron un cambio político nacional, pues en el grupo de los 24 delegatarios no solo encontramos a voceros de los partidos tradicionales, liberal y conservador, sino también a los miembros del Movimiento de Salvación Nacional, de la Alianza Democrática M19 y por primera vez en la historia del país a los representantes de las minorías étnicas y religiosas. En la Asamblea se pudo observar claramente una tendencia al cambio en el sistema de partidos con el surgimiento de la Alianza Democrática M19 como una fuerza nacional. También identificamos un claro interés ciudadano por cambiar el modelo político tradicional y la forma de hacer política en Colombia. Y por último, acudimos al inicio de un proceso de fortalecimiento de nuevas formas sociales que buscan ampliar los espacios de participación política. Las comunidades indígenas estuvieron en capacidad de elegir sus propios representantes a la Asamblea. Alcanzaron 2 curules por votación y otra como consecuencia de la reincorporación del grupo guerrillero indígena Quintín Lame. El contenido de la Constitución Política del 91 refleja la diversidad y pluralidad de los actores que intervinieron en un proceso que se caracterizó por una clara dinámica de tolerancia, negociación, alianzas y coaliciones que culminó con una Constitución que desde su preámbulo reconoce y respeta la diferencia. Desde entonces, los movimientos indígenas han logrado alcanzar espacios en las alcaldías y los consejos municipales en departamentos como Chocó y Cauca. Asimismo, los candidatos sacerdotes se han convertido en una clara alternativa política para los ciudadanos, logrando convertirse en alcaldes con un amplio apoyo de la población. En las próximas elecciones del 29 de octubre, los departamentos de Boyacá y Cauca cuentan entre sus candidatos a la gobernación con un sacerdote y un miembro de la comunidad indígena, demostrándose que estas opciones empiezan ya a extenderse hacia el escenario departamental. Padre, visto este preámbulo que hemos hecho de las nuevas formas de hacer política, hay que recordar la primera crítica que se le hace a este tipo de movimientos que surgen de manera así un poco espontánea y como reacción a la política tradicional, que es su falta de experiencia en la administración pública y su falta de organización política, y que por lo tanto son movimientos que siguen a una persona pero que no están estructurados como para gobernar de manera exitosa. ¿Usted qué le contestaría a esos críticos
de esta manera de hacer política? Que la candidatura mía a la gobernación del departamento de Boyacá no es algo improvisado. Este proceso se inició en la alcaldía de Sogamoso, en un movimiento que se organizó allí, se llamó Unidos por Sogamoso. Pudimos dar toda una demostración clara de honestidad, de servicio, de eficiencia de la administración pública. Ese movimiento originó también un nuevo movimiento a nivel departamental que se llama Ciudadanos por Boyacá, una estructura organizativa con unos principios. Perdóname que lo interrumpa, le recuerdo que aquí tenemos unas reglas de juego, tal vez nos quedaron suficientemente claras al comienzo. Tenemos un reloj que nos va marcando el tiempo para que la pregunta sea concreta y podamos abordar el tema del debate. Quiero contrapreguntarle alguna cosa que además me sirve para que terminarle la respuesta que tal vez no le deje dar. Ustedes y a los televidentes hay que recordarles que el padre Suárez fue alcalde de Sogamoso en el periodo comprendido entre 1995 y 1997 y ha constituido después un partido político, el de Ciudadanos por Boyacá, si no entiendo mal que se llama, un partido político con personería jurídica. Y entonces hay como una contradicción. Los movimientos que se hacen por fuera de los partidos empiezan a constituir partidos políticos, es decir, que empiezan a volverse más de lo mismo, ¿o no? No, al contrario, frente a la degradación de los partidos tradicionales, aparecen nuevas formas de participación en esta contienda no solamente electoral sino administrativa. El movimiento que hemos constituido en Boyacá se llama Ciudadanos por Boyacá, con unos principios, con unos objetivos, con unos estatutos. Más de 70.000 firmas respaldaron esta propuesta y concretamente pues está presentando candidatos a las alcaldías, a los consejos, a la asamblea y a la gobernación. Le agrego, ¿usted sintió cuando fue alcalde que le hacía falta un partido político que lo respaldara y por eso lo creó? Un poco la misma experiencia parece haber tenido el exalcalde y ahora candidato a la alcaldía Antanas Mocus, que creó también su partido político, el padre Hoyos en Barranquilla. Es decir, todos parecen estar recorriendo el mismo camino. ¿Hace falta para gobernar un partido político? La primera exigencia que yo presenté en Sogamoso para aceptar la candidatura a la alcaldía de Sogamoso fue crear un movimiento. Lo mismo, la misma exigencia hice para aceptar la candidatura al departamento de Boyacá. La conformación de un movimiento político y que ya está, y gracias a ese movimiento yo pude inscribirme como candidato a la gobernación del departamento. Bueno, padre, pero hay un tema que uno quiere retomar y es el siguiente. Ha habido tradicionalmente la tendencia de separar lo que llamaríamos las cosas espirituales de las cosas materiales. Esta fue además una pelea muy larga a lo largo de la historia. No estaríamos hoy reeditando esa situación cuando la Iglesia, además como en el caso de su movimiento, tiene varios candidatos que son clérigos que están aspirando a alcaldías y a otro tipo de cargos de elección popular. No estamos reeditando por ese camino esa nueva versión de las dos espadas que se juntan bajo su administración. Siempre hemos considerado al ser humano como una totalidad. No lo podemos dividir en materia y espíritu como en otros tiempos anteriores lo dividían. Hablamos del ser humano y al ser humano en su totalidad hay que enfrentar su desarrollo, su formación, su historia. De manera que este movimiento que se está constituyendo y se está formando, forma parte con esa visión. Yo acepté esta propuesta, la candidatura a la gobernación del departamento, por una situación de emergencia que está viviendo el departamento de Boyacá, por la corrupción y por el estado de abandono. Muy bien, que hay. Eso está claro, pero entonces la cuestión es la siguiente. La administración de la gobernación de Boyacá, bajo su gestión, digámoslo así, no va a tener problemas en relación con todos los ciudadanos y con los partidos políticos tradicionales, dado que usted se va a encontrar con una asamblea que va a ser mayoritariamente de los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo gobernar dentro de esa gran, digamos, diferencia que existe entre unos y otros movimientos? Sí, tenemos que ser reales. Nos estamos enfrentando a dos grandes maquinarias
que están liderando los otros dos candidatos, pero son maquinarias ya corruptas, ya desprestigiadas porque han tenido cuánto tiempo la gobernación del departamento y también la participación en el gobierno nacional, y lo único que han sabido hacer es corrupción, desgreño administrativo. Padre, por vía internet nos han llegado varias preguntas. Vamos a transmitirle algunas de ellas en aras de la brevedad del tiempo. Hay una que me parece interesante porque además recuerda parte de su actuación como alcalde de Sogamoso. Viene de Mario Andrés Otero en Sogamoso y pregunta lo siguiente. El padre, dice la pregunta, fue impulsor de la salvación de Acerías Paz de Río, siendo alcalde de Sogamoso. En ese orden de ideas, ¿cuál es su propuesta para otras empresas del departamento que atraviesan por momentos difíciles? 30 segundos. Seguimos ratificando nuestro compromiso de acompañar ese proceso de salvación de Acerías Paz de Río, pero también estamos ratificando el compromiso de seguir en la defensa de mecanizados y motores, de electrificadora de Boyacá, de la Caja de Previsión Social, de otras grandes fuentes de empleo que hay en el departamento y que están supremamente ya al borde de su liquidación. En ese sentido, padre, usted es consciente de los pocos instrumentos que tiene un departamento, es decir, los gobernadores se quejan de manera permanente de que no tienen cómo gobernar, ni tienen plata, ni tienen instrumentos, etcétera. ¿Usted es consciente, digamos, de esa debilidad institucional del departamento, no solo del de Boyacá, sino de todos? Sí, estamos viendo una situación del departamento supremamente grave, delicada. El departamento es más fácil liquidarlo, la gobernación es más fácil liquidarla que salvarla, que recuperarla, pero ese es el reto y estamos enfrentando ese reto. Tenemos que ser conscientes de una realidad supremamente difícil, pero esa es la propuesta que estamos presentando de cómo recuperar las finanzas del departamento, como con principios claros de honestidad. Muy bien, gracias, padre. Nos da pena interrumpirlo, pero queremos mostrar una dinámica dentro del programa con unas respuestas muy ejecutivas, muy precisas. Vamos a comerciales y regresamos enseguida. Gracias. Unidos, reactivamos el campo. Fondo para el financiamiento del sector agropecuario, Finagro. Ofrecemos crédito a productores, comercializadores e industriales con intereses y plazos que se ajustan a su actividad y les brindamos garantías cuando se requiera. Apoyamos su inversión en el campo con el incentivo a la capitalización rural ICR. Solicite estos servicios a través de su banco de confianza. No espere otro siglo para hacer una inversión sólida y rentable. Invierta en el Fondo Común Ordinario de Fiduciaria La Previsora. Bueno, desafortunadamente teníamos todo dispuesto para conversar con Floro Tunubalá, candidato a la gobernación del Cauca, pero desafortunadamente no se ha hecho presente todavía en el sitio donde teníamos dispuestas las microondas, así que vamos a continuar en nuestra conversación con el padre Suárez. Padre, sigamos un poco con el tema que nos convoca, que es el de la nueva manera de hacer política, el de los candidatos por fuera de los partidos tradicionales, etcétera. La pregunta mía es la siguiente. Es muy difícil hacer política sin clientelismo. Uno va a las comunidades y la gente le pide puestos, plata, obras. ¿Usted cómo hace? ¿Usted qué ofrece? ¿Qué propone? Sí, la propuesta nuestra fundamentalmente se le dice a la ciudadanía, escúchela. Y el que quiera aceptarla, respáldela con su voto el próximo 29 de octubre. Nosotros no ofrecemos piquete, no ofrecemos lo que otros candidatos de los partidos tradicionales sí hacen, donde tiene que llevar a personajes, tiene que llevar conjuntos musicales, tiene que mirar a ver cómo cautivan la atracción del público. Nosotros convocamos y hacemos la propuesta. Pero eso no le dificulta a usted la llegada a las comunidades. ¿Usted no siente a veces que la gente está esperando el circo, digamos? Pues siempre están acostumbrados a eso, pero le hemos hecho un comportamiento totalmente nuevo. Yo llego, saludo a todo mundo, voy a la plaza de mercado, voy por las calles, saludo, me presento, me identifico, y la ciudadanía le gusta y les entrego el programa de gobierno. Y se les dice, si ustedes respaldan esta propuesta,
la única propuesta alternativa, el compromiso es este. Perdóname, una cuestión sobre ese mismo punto, padre. ¿Cómo hacer para enfrentar el fenómeno de la corrupción si eso es, digamos, lo que están ofreciendo todos los candidatos? En este caso, ¿qué proponen ustedes de manera específica para enfrentar el problema de la corrupción? Bueno, concretamente le estamos enfrentando dos maquinarias grandes con mucho dinero que están comprando a la gente con dinero y le están ofreciendo 10.000 cosas. Nosotros le estamos diciendo vamos a manejar con honestidad. Se requieren personas de principios que sean capaces de demostrar en la práctica ser honestos. Pero eso significaría que en su equipo de gobierno habría gente totalmente nueva que no pertenece a ninguno de los partidos tradicionales. Totalmente nueva, y si vienen de los partidos tradicionales, porque no podemos desconocer toda una trayectoria, se tiene que comprometer a aplicar unos principios concretos. Pero fundamentalmente también estamos convocando a la ciudadanía a que sean veedores y sean fiscalizadores de ese comportamiento de los funcionarios que tengamos en el equipo de trabajo. Padre, los movimientos independientes han venido irrumpiendo, como lo hemos dicho, prácticamente a partir del año 90, 91, pero uno los ve dispersos. Es imposible sumar al cura de Boyacá con el candidato indígena del Cauca o con el candidato independiente en Bogotá. Eso nunca se va a sumar a convertirse en una tercera fuerza. ¿Usted cómo lo ve? Nuestro compromiso, y lo hemos dicho y lo hemos impulsado en reuniones con representantes de otros movimientos independientes, tenemos que ser capaces de constituir una fuerza, la única fuerza alternativa, y por eso tenemos que cohesionar todos los movimientos independientes existentes en las regiones, en los departamentos, en los municipios, y hemos hecho de verdad varias reuniones con esa finalidad. Es decir, esta es una propuesta contra los partidos tradicionales. Sí, ya los partidos tradicionales ya demostraron de que ya no levantan cabeza, no levantan a Colombia, no son capaces de recuperar a Boyacá. Se tiene que constituir una nueva fuerza que sea capaz de liderar este proceso de cambio. Bueno, padre, queremos formularle también una pregunta que nos ha llegado a través de internet de Marina López desde Tunja, Boyacá, y es relacionada con uno de los temas, digamos, más importantes que hay hoy en el país, que es el tema de la guerrilla, de la subversión, del conflicto armado. Yo parto de una base, y es que, entre otras, usted en épocas anteriores tuvo unas graves dificultades en relación con este tema y en relación con su administración en Sogamoso. ¿Cuál es su propuesta, cuál es su posición frente a este problema de la violencia y del conflicto en Colombia? La propuesta que tenemos como movimiento Ciudadanos por Boyacá es de apoyar los diálogos. El gobierno nacional tiene que establecer esos diálogos nacionales y regionales con los diferentes grupos armados al margen de la ley. Es el único camino en este momento de la vía del diálogo, pero con compromisos concretos en bien de la ciudadanía. Pero ¿qué hacer en ese tema cuando usted mismo reconoce y recuerda que tuvo una grave dificultad por su posición, digamos, abierta frente a los diálogos en su departamento? ¿Cómo impedir que se generen aquí unas malas señales? No, el compromiso que siempre hemos tenido ha sido ese. Sí, de pronto el señalamiento, yo quiero decirle así, entre chiste y chanza, un contendor mío es el único que habla de echar bala. A mí nunca me oirán decir eso de echar bala. Estamos diciendo y estamos proponiendo, tenemos que impulsar la organización de la sociedad civil para que exija que esos diálogos sean efectivos en bien de la misma sociedad civil. Padre, usted ha creado un partido político, Ciudadanos por Boyacá. ¿Usted va a dejar el sacerdocio y se va a dedicar a la política? No, al contrario, estoy diciendo siempre que uno de mis grandes orgullos es ser sacerdote. Yo no estoy renunciando al sacerdocio. El movimiento Ciudadanos por Boyacá no lo he constituido yo. Lo he ayudado a constituir porque muchos ciudadanos boyacenses que angustiados frente a la situación de corrupción, de desgreño administrativo, de abandono, impulsaron la creación de este movimiento. Bueno, pero ahí volvemos un poco atrás. En el caso de los sacerdotes, de las personas que ejercen alguna profesión religiosa y se meten a la política, pues hay una crítica, y es que la gente supone
que puede haber algo de manipulación, digamos, desde lo espiritual, desde el ejercicio religioso, para convertirlo en réditos políticos. ¿Usted cómo contesta esa pregunta? Al contrario, ustedes saben que de acuerdo a una encuesta nacional, la mayor confiabilidad está precisamente en la iglesia. Nosotros como representantes de la iglesia, con unos principios muy claros, estamos garantizando el ejercicio honesto de la vida política, de la vida administrativa, de manera que no estamos traicionando, no estamos abandonando absolutamente ningún principio, al contrario, estamos reafirmando en un compromiso de honestidad, de servicio a la comunidad. No hay gente que le dice de sus fieles, digamos, padre, pero ¿usted ha abandonado la iglesia para dedicarse a la política? Sí, he tenido yo algunas actitudes, pero muy pocas. En su gran mayoría dicen, padre, con usted, Boyacá tiene que renacer. Padre, pero ahí hay una cuestión sobre el mismo aspecto. ¿No le da comparativamente frente a otros actores políticos ventaja el hecho del ejercicio pastoral? Precisamente esa es la gran ganancia, podríamos decir así, la gran ventaja, la credibilidad que tienen en mí como sacerdote y que lo he podido demostrar en mis 29 años de vida sacerdotal, y la misma figura del sacerdocio hace que la credibilidad sea mayor. Muy bien, padre, muchas gracias. Vamos a unos comerciales y regresamos enseguida. Gracias. Bueno, muy bien, padre. La pregunta es muy concreta. Queremos saber, ¿tiene dificultades un movimiento como el de ustedes para acceder a los cargos de elección popular, como en el caso de la alcaldía, como en el caso de la gobernación, y cuáles? Es positivo y al mismo tiempo es negativo. Nosotros no tenemos patrocinadores económicamente poderosos. Nuestra campaña y nuestra labor ha sido con muy pocos recursos. Pero eso al mismo tiempo es una fortaleza, porque no estamos ya condicionados, no estamos vendidos a nadie. Los otros dos candidatos sí ya van a querer recuperar ese capital que se invirtió, van a estar condicionados por los contratos. Padre, la gente en estos casos de los movimientos independientes a veces tiene temor porque no saben para dónde van desde el punto de vista conceptual, ideológico. ¿Usted es de izquierda, de derecha? ¿Dónde se ubica? Nosotros recogemos las banderas de los inconformes, tanto liberales como conservadores, y estamos caminando por la vía central, recogiendo de ambos lados, impulsando la organización de un pueblo que siempre ha anhelado un proceso de cambio y de transformación de esa triste realidad que se está viviendo. Bueno, muy bien, vamos a darle entonces vamos a darle un minuto para que usted le diga a todos los boyacenses, primero, por qué deben votar por usted, y segundo, cuáles son sus propuestas concretas para enfrentar los graves problemas del departamento de Boyacá. Un minuto para su propuesta final, padre. Pues un saludo muy cordial a todos los boyacenses que quieran de verdad este proceso de cambio y de transformación que exige nuestro departamento. Soy el número 01 en el tarjetón. La propuesta es una propuesta de honradez, de servicio, de compromiso real por Boyacá, de recuperar su identidad cultural, de hacernos respetar a nivel nacional, de buscar la eficiencia en todas las dependencias de la administración y trabajar por la recuperación de Boyacá. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo lunes en otro Debate Contrarreloj.